Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que sea donde estén bien. Hoy volvemos con otro video que creo que tocaba el momento de volver a hacer este tipo de videos después de un larguito tiempo. Como muchos saben, pues, y para aquellos que no sepan, pues me casé, ¿no? Gracias a Dios. Entonces la vida ha cambiado drásticamente, pero no significa que no sigo hablando de diferentes temas acerca de la fe católica, como pueden ver en este caso. Y para tomar la iniciativa de decir, pues aquí tienen mi página de Instagram, ¿no? Me pueden seguir aquí, posteo diferentes tipos de publicaciones acerca de la fe católica y acerca de todo tema de la fe católica que esté ocurriendo en el momento, ¿no? El canal de YouTube, que es mi canal de YouTube, me pueden seguir aquí, me pueden seguir en Alejandro Ortiz, o me pueden conseguir como el Bori Catholicus, que viene siendo el Boricua Católico. Y pues pueden seguirme en todas estas redes sociales, darle like, darle follow a este video si les gusta, por favor compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, déjenme saber qué otros temas quisieran que toque en el futuro. Y pues nada, hoy el tema es uno corto, espero, pero sí es algo que deberíamos tocar y más que nada, me entristece decirlo, pero tengo que hablar acerca de un compatriota puertorriqueño, que obviamente me imagino que ya todos deben saber a partir de hoy, Fernando Casanova, que sacó un video hablando de que ya no estará la Iglesia Católica. Él especifica como la Iglesia Católica Romana, pero vamos a hablar de eso. Antes que nada, quisiera dejarles saber que definitivamente se aleja de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica en general. Vamos a poner los puntos aquí, pero es un video bastante larguito, 27 minutos, no lo voy a tocar extensamente en todo. Pero sí les voy a hacer unos puntos clave y quisiera que contestar acerca de ciertas cosas que mencionan en este video. Empezando por el nunca dejar de ser católico, ¿no? Él supuestamente menciona que nunca deja de ser católico porque hay unas iglesias que se dicen ser católicas a pesar de que no están en comunión estrictamente con el Papa, lo cual es completamente cierto. Hay ciertas iglesias orientales que se llaman ser católicas, son católicas ortodoxas, católicas, algunas latinas, no muchas, pero que no están en comunión con el Papa, pero sí se siguen llamando católicas, lo cual es cierto, pero claramente cuando tú dices la iglesia católica o la iglesia ortodoxa, estás claramente diferenciando una de la otra. Ahora, como que decir, ¿es definitivo mi ingreso a otra iglesia? Él supuestamente dice que no. Yo, por lo que escuché en el video, le puedo dejar saber que mi percepción de lo que él está mencionando o se va a convertir o va a volver a ser luterano, en este caso pues protestante, o ortodoxo. La manera que habla, no tan solo acerca de la iglesia católica, como siendo la católica romana, o en este caso la latina, que usualmente los ortodoxos tienen a tener esa tendencia a mencionarla de esta forma, sino que de igual forma una de las cosas que está atacando principalmente es el papado, ¿no? Por lo cual sabemos que Lutero obviamente no quería seguir estando bajo el mandato del papado, y de igual forma la iglesia ortodoxa va encima del 1054, que fue un poco antes del 1054, pero el cisma oficialmente se conoce en el 1054, es la iglesia ortodoxa alejándose oficialmente de estar bajo comunión de Roma. Pero nada, vamos a ver si exactamente él se va a otra iglesia y por qué se va a otra iglesia y qué él tiene que decir acerca de esto. Así que no fundo ninguna iglesia, ni me voy para otra que me ponga las cosas fáciles o que me convenga personalmente. Bueno, entremos en materia. Acaba de decir ahí, voy a volver a ponerlo. No fundo ninguna iglesia, No funda ni me ninguna voy iglesia. para otra que me Se va ponga para las otra. cosas fáciles o que me convenga personalmente. Ok, quiero hacer una pausa en este énfasis. Él dice que no va a ser ninguna iglesia que las cosas él la va a hacer, ni tampoco que le va a hacer las cosas más fáciles, ni que le convenga personalmente. Pero estrictamente va a decir después que claramente la razón por la cual se fue es porque le conviene y se le hace más fácil. Veamos, la contradicción de haber dicho ahora mismo que no le conviene ni le va a ser más fácil, pero... Bueno, entremos en materia. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Y pausa. ¿De dónde saca esta idea? Claramente la saca de la función de enseñar en la iglesia, lo que viene siendo el derecho canónico de la iglesia.
principalmente el número 750, que de hecho él procede a leerlo. No le voy a poner esa parte porque se los puedo poner yo aquí, ¿no? Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia. Además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya por su magisterio ordinario y universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria. Claramente él está diciendo que no se está yendo a una iglesia que se le haga las cosas más fácil ni que le convenga, pero estrictamente se va por el hecho de que se le es muy difícil seguir la doctrina católica y seguir las enseñanzas de la Iglesia Católica, lo cual le haría la vida más difícil porque tiene que creer verdad, ¿no? Todas las verdades de fe que se conozcan e implícitamente las que no se conozcan o de las que se vaya sabiendo. O sea, ¿ven la contradicción? O sea, en un momento dice no me voy porque me convenga o porque se haga más fácil, pero de igual forma está diciendo que se le hace muy difícil el hecho de creer por fe divina y católica todo lo que aquello que la Iglesia está enseñando, que está escrita en su tradición o en las Sagradas Escrituras. Es una contradicción claramente, y creo que él no se da cuenta precisamente de lo que está haciendo. Como les vuelvo y le digo, se le hace muy difícil seguir creyendo lo que la Iglesia Católica está enseñando por el hecho de que, como él dice, luego... Y en este sentido, tengo que ser honesto y actuar de acuerdo a mi conciencia. Ahí está. Porque al final del día, el problema siempre con el protestantismo y la ortodoxia es que al final del día todos actuaron bajo su conciencia, no actuaron bajo la doctrina de la Iglesia ni bajo la jerarquía de la Iglesia, mucho menos actuaron de forma prudente, sino de forma sentimental y reaccionaria. En este caso, claramente, todo este tipo de enseñanzas que tiene la Iglesia Católica y todo aquello que la Iglesia le ha enseñado a través de todos los años, se le hace muy difícil creerlo y seguirlo, por lo cual, bajo su conciencia y su criterio, él apela a sí mismo, quitando el Papa, quitando el magisterio y quitando aquella toda tradición católica que tengamos, cambiándola bajo su criterio personal y bajo su criterio de cómo él ve la Iglesia que debería ser y cómo él quiere que sea, no como es y como Dios así mandó. Vemos la contradicción. Por un lado dice que no me convenga y que no me voy a crear ninguna iglesia, ni que tampoco se me haga más fácil, pero acaba de crear una iglesia bajo su conciencia, acaba de hacerlo más fácil, quitándole reglas y obviamente mandatos de la iglesia, y pues al final del día le conviene, ¿no? Le conviene porque si él, su conciencia, tiene un pensamiento bien claro y estricto, va a buscar una iglesia que le sirva a él, ¿no? Como decía Chesterton, si el sombrero no me cabe, en vez de hacer la cabeza más grande o pequeña, voy a hacer el sombrero más grande o pequeño que me quepa a mí, la ideología mí, no yo acoplarme a ella, sino ella acoplarse a mí. Básicamente esto es lo que está haciendo. Debido a que no se puede seguir en esa iglesia cuando se tiene la convicción de que alguno de los dogmas, usos y costumbres que ha establecido no forman parte de la revelación de Dios en Cristo, o la contradicen según la Sagrada Escritura y el consenso de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia y de los 7 concilios verdaderamente ecuménicos. Ahí vuelvo. Por eso eso último que acaba de decir me da a entender mucho que él se está convirtiendo en un ortodoxo, porque los ortodoxos solo reconocen los primeros 7 concilios ecuménicos con los católicos. Y a diferencia también pienso que se está haciendo un tipo de protestante, aunque la iglesia ortodoxa es muy, muy, muy grande en cuestiones a tener personas protestantes que quieren cambiar el catolicismo, pero se les hace muy difícil ese charco o ese brinco bien grande de protestante a católico. Entonces un medio entre tengo toda la doctrina católica pero no del todo, no todos los dogmas, no tengo el papado pero soy católico. Es que la ortodoxia está entre medio del catolicismo y el protestantismo está la ortodoxia. Soy católico pero no tengo todos los dogmas ni las doctrinas, ni tengo todo el magisterio y todo me tengo que regir por todo específicamente.
sino de igual forma puedo seguir yo, en cierta forma, siendo protestante, pero al mismo tiempo tengo mi doctrina católica, entre comillas. Y pues claramente Fernando Casanova está dando a entender precisamente esto. Y es bien triste, porque definitivamente un hombre que irónicamente hace 20 años atrás vería este video y diría, wow, o sea, ¿qué rol está diciendo este hombre? Hoy volvió otra vez a como estaba antes, ¿no? Anteriormente la era protestante, se convierte al catolicismo y hoy vemos como claramente está volviendo a su ruta. No quiero obviamente decir nada negativo, o sea, claramente hay que orar por él, hay que decir que definitivamente tiene que volver a como estaba antes, hasta tomar esa principal razón por la cual se cambió el catolicismo del protestantismo y profundizar en ella, ¿no? Ser más humilde. Es bien fácil caer en la soberbia, pensar que yo me lo sé todo, yo lo sé más que todo el mundo. En este caso él se considera que sabe más que el magisterio, sabe más que la iglesia, se está dejando llevar mucho por las escrituras, lo cual en su esencia no te van a dar la completa verdad, por el hecho de que sí tienen la verdad y definitivamente las escrituras van a la par con la tradición. Y son estas dos cosas las cuales eventualmente nos dan la verdad completa de lo que es Cristo y su iglesia. Sin una o la otra no tenemos los dos pilares. Los dos pilares son la tradición y las escrituras. Otra cosa bien interesante que dice aquí, además del simple hecho de que porque ya va de ser católico, por el hecho de que pues tiene que seguir creyendo en estas doctrinas, ¿no? Y no quiere hacerlo por el hecho de que él piensa que su convicción y su conciencia no lo va a dejar, es el hecho de, como Lutero también hizo, atacar el papado, ¿no? Aquí tienen muchas secciones que dice la historia, como ciencia, la imposición del papado monárquico, que no ve ese tipo de cosas. Aquí habla sobre Mateo 16, ¿no? Que lo tenemos aquí. Tengo Mateo 16, también tengo otro versículo bíblico, porque él dice que en la Biblia no se encuentra en ninguna forma esta autoridad papal. En cuanto a la Sagrada Escritura, entiendo que no podemos adulterar los textos desde ideas preconcebidas. Por ejemplo, Mateo 16, 18. Bien, si uno se atiene a la estructura de ese texto en su contexto, verá fácilmente que la idea que resuelve Mateo 16, 18 es la identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y no la entidad de Pedro como jefe máximo de la iglesia. De manera que la piedra sobre la que el Señor establece su iglesia es la confesión que hace Pedro en representación de los demás apóstoles. Esto no es lo correcto, o sea, por eso hay que ver las cosas acerca de efectivamente cómo la iglesia las ha visto, cómo la tradición a través de todos los años con todos los padres de la iglesia, que es bien interesante cómo a través de todo este video él sigue mencionando muchos padres de la iglesia, pero carece muchas veces de sus representaciones, de su texto, de su evidencia, ¿no? Aquí, ya que él dice que pues, claramente que supuestamente la Biblia no habla de esto, no enseña precisamente esto, o sea, aquí vemos cómo, ¿no? Tenemos aquí, definitivamente, ¿no? La Biblia católica de Jerusalén. Tenemos Mateo 16, vamos a buscar 18, ¿no? Pero básicamente es del 13, ¿no? Llegado Jesús a la región de Cesarea, Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. 16, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cómo, incluso sin tener ningún tipo de conocimiento de la iglesia, llegamos a la conclusión de que Cristo está refiriéndose aquí acerca de la confesión y que él supuestamente está solamente haciendo un comunicado sobre o representando a los apóstoles, cuando claramente aquí lo que estamos viendo es que Cristo le está preguntando a los apóstoles quiénes ustedes o quiénes escuchan, ¿no? ¿Quién es Elías, que otros Jeremías, de otros profetas, no?
aquí tenemos quién decir los hombres que es el Hijo del Hombre. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y uno de los profetas. Decís, y él, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, ¿por qué? Precisamente la Escritura, en este caso Mateo, ¿por qué Mateo precisamente quería enseñar que Pedro fue el que contestó, tú eres el Cristo y el Hijo de Dios vivo? ¿Por qué no profundizó más allá a explicar este tipo de cosas? O sea, replicando a Jesús, le dijo que obviamente tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las piedras. Sabemos que Pedro claramente es en quien Cristo está hablando, que es la piedra, por el hecho de que luego le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¿Por qué Cristo dice eso? Es una referencia al Viejo Testamento. Lo tenemos aquí en Isaías 20:22. Tenemos aquí, como les dije, mejor dicho, Isaías 22:20, perdóname, al revés. Entonces, aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, lo revistaré de tu túnica, con tu fajín lo sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. O sea, estamos hablando ya que hay una figura aquí, no tan solo de autoridad, sino figura de padre, papa, sumo pontífice, autoridad sobre todos, ¿no? Para los habitantes de Jerusalén. ¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Es la Iglesia Católica, ¿no? Y que es lo más interesante, que Cristo le dijo, todo lo que ates en la tierra queda desatado en el cielo, todo lo que se ates en la tierra queda desatado en el cielo. Pondré la llave de la casa de David. ¿Quién es David? El rey del Viejo Testamento. Sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Claramente hay una referencia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, refiriéndose al Viejo Testamento cuando habla de Pedro, aquella piedra que será la roca sobre la iglesia que estará edificada. Claramente él tiene autoridad en su mano. Es el Papa en la Nueva Jerusalén, que es la Iglesia Católica. Todo lo que ate en la tierra queda atado en el cielo. Todo lo que desate en la tierra queda desatado en el cielo. Es algo bien sencillo, con un simple versículo o unos simples versículos que busquemos acerca de cómo realmente o por qué realmente Cristo está diciendo esto acerca de la confesión de Pedro, que no es la confesión de Pedro en la cual es la piedra, sino es Pedro que está haciendo la confesión de Cristo. O sea, no podemos confundir este tipo de cosas porque es algo bien importante el por qué Cristo dice las cosas. Cuando Cristo dice las cosas, tiene un significado siempre, y en este caso es esto. Cristo está haciendo referencia al Viejo Testamento. ¿A qué Viejo Testamento? A Isaías 22:20. Definitivamente. O sea, y por eso, ¿la autoridad dónde sale? Porque Cristo le está dejando saber que la autoridad en el Viejo Testamento, ¿qué es? Se pondrá en su mano, que le puso las llaves del cielo. ¿Cómo se le reconoce a Pedro? O la silla de Pedro, como el Papa, ¿no? Que en griego es el Padre, ¿no? El Padre de todos nosotros, el Padre de Jerusalén, el Padre de la Iglesia. Aquí, el vicario de Cristo, la persona de Cristo aquí en la tierra, obviamente no realmente, literalmente, pero sí el vicario, es el vicario de Cristo. Y todo lo que abrirá, nadie lo cerrará, y todo lo que cerrará, nadie lo abrirá. O sea, como representante de los 12 y no como su jefe. Y si la intención era que Pedro... Claramente el jefe, ¿por qué? Porque le puso, aquí estamos viendo en Mateo, que le puso las llaves de la casa de David. ¿Qué era David? ¿David tiene algún jefe? No, solamente Cristo, o mejor dicho, Dios estaba por encima de David. Es claramente igual, Cristo está por encima de Pedro, pero claramente Pedro y David, en la referencia, ¿no? Siguen siendo los reyes, siguen siendo el príncipe, es como se le conoce, el príncipe de los apóstoles, porque es el principal, el primero, ¿no? Claramente hay una referencia ahí. Pedro fuera el primero como jefe manda más. Porque entonces en la primera diócesis de Jerusalén, el obispo en propiedad era Santiago. Por el simple hecho, como dice Santo Tomás, por el simple hecho que algo no se conocía o se hablaba o se decía antes en los primeros siglos de la Iglesia Católica, porque algo no se haya escrito, no se haya fundado, no se haya dicho precisamente en un escrito, no significa que no se creía.
todo fue evolucionando poco a poco, entendiéndose más, por eso los concilios fueron saliendo, se entendieron ciertos temas, ciertas doctrinas, ciertos dogmas de la iglesia a través del tiempo, porque claramente desde el día 1 no se reconocía o no se conocía la iglesia o no se conocía todos los dogmas y las doctrinas de la iglesia como se las conocen hoy en día, porque a través del tiempo, poco a poco, vemos y entendemos y profundizamos acerca de aquello que Cristo quiso dejar en su iglesia. Y claramente esto es solamente apelar a las escrituras, y si no lo veo en las escrituras, no es cierto, lo cual es un pensamiento completamente protestante. Y no, porque volvemos, él en un momento apela a que la iglesia no deja de ser importante, mejor dicho, pero sí dice que las escrituras deberían ser o volver básicamente a otra vez lo principal. Lo que estoy diciendo es que en asuntos de fe cristiana y todas sus consecuencias, la escritura sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare, pero jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Aquí mi pregunta sería lo siguiente. Cuando Cristo murió, resucitó, se fue, la iglesia eran los apóstoles, claramente, eran los 2 apóstoles. No había Biblia. ¿A qué se fijaron ellos? O sea, volvemos, un argumento bien fácil contradecirlo, o sea, o refutarlo, mejor dicho, que es contradictorio. O sea, ¿cómo tú dices que apelar a las escrituras cuando la escritura no existió? Primero existió la iglesia, luego existió la escritura. Primero existió la tradición, luego existió la escritura. No fue al revés. O sea, hay que tener una base fija. Esa base es la tradición. De la tradición sale la Biblia. No fue al revés. No fue la Biblia, existía y de la Biblia se crearon todo este tipo de tradiciones. No. No podemos tener la Biblia como la suprema autoridad. ¿Por qué? Porque volvemos. Tiene que haber una institución que determine y sepa y diga cuál es la interpretación oficial de la Biblia. Son temas protestantes demasiado simples para yo poder pensar o entender que Fernando Casanova tristemente ha vuelto a este tipo de pensamiento. Claro, él da alusión a que sí, pues la tradición tiene un cierto tipo de protagonismo, pero pues al final del día la escritura sigue siendo esta primordial autoridad en torno a todo, ¿no? Pero o sea, y si llegase el día de que la Biblia no existiera, como lo hubo en un punto, la Biblia no siempre existió. Definitivamente esto es algo que él sabe, porque lo ha dicho antes. Entonces, ¿a qué apelamos? ¿Cómo nos dejamos llevar si no tenemos la escritura? Habían escrituras que eran apócrifos, que eran escrituras erróneas, que eran escrituras que no tienen nada que ver con la fe, eran escrituras que claramente eran para incluso tratar de sabotar el movimiento cristiano para aquella época, ¿no? Sabemos que el judaísmo o los judíos básicamente en ese tiempo, cuando vieron el cristianismo tomar una fuerza bien grande en lo que era Jerusalén y lo que era en todo el Medio Oriente, trataron de crear escrituras y textos falsos para desacreditar el movimiento cristiano, lo cual luego se quitan y se dice, no, estos textos no son reales. O sea, ¿cómo íbamos a apelar en aquel momento si no era por la tradición y lo que se conocía tanto por tradición escrita como oral, lo que se dice, lo que se hacía? Es un término, un contexto y un pensamiento filosófico y teológico muy sencillo. Cualquier persona puede entender esto. O sea, cualquier persona que entienda que realmente la Biblia no siempre existió va a decir y va a entender, pero entonces ¿cómo se rigen los primeros cristianos? Ahí es que vamos a la tradición, ahí es que vamos a los textos primeros, que el Didache, que fue incluso antes de la Biblia, el Didache, un texto del catecismo primero que existió en la iglesia, que claramente decían y hablaban sobre los sacramentos en el primer siglo, en los primeros 3 siglos si no me equivoco. O sea, es algo muy importante entender estos términos porque claramente nos equivocamos y terminamos en esto. Y quiero dejar saber, y quiero que entiendan, las personas usualmente, casi siempre, la mayoría de las veces, mejor dicho, siempre padecemos de la soberbia. Siempre es el primer pecado, el pecado que llevó incluso al demonio
en su soberbia eterna, no aceptar el plan de Dios porque entendía y creía que su idea de lo que debería ser era mejor y que se supone que iría por encima del plan de Dios, y por eso eventualmente en su soberbia cae y pues cae en el pecado, entra el pecado básicamente a la existencia, y de ahí sale todos los otros pecados de la soberbia. Y cuando una persona no es humilde, y claro, al contrario de la humildad, la soberbia, y viceversa, de la soberbia, la humildad. Si no tenemos humildad en nuestros corazones, es bien fácil alejarnos de la iglesia, es bien fácil no entender y comprender que a pesar de que nosotros conozcamos y sepamos un montón, al final del día hay que tener la humildad de la autoridad. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es una con Cristo. Entonces, Cristo es Dios, ¿no? Cristo es Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una jerarquía entre sí, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a pensar, además de que en el ámbito celestial, en el cielo, claramente está Dios sobre todo, ¿no? La Trinidad sobre todo, y debajo de la Trinidad hay una jerarquía celestial, de igual forma. ¿Cómo vamos a pretender que de igual forma que Dios tiene una jerarquía no tan solo en su persona, o sea, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, pues, que al final del día son lo mismo, pero hay una jerarquía, de igual forma en el cielo hay una jerarquía? ¿Cómo vamos a reducir eso a que cuando llegamos a decir la iglesia y Cristo son uno, lo cual los hace igual? En la iglesia no hay jerarquía. No puede existir ese contexto, no puede existir. Si decimos que Cristo y la iglesia son unos, tenemos que entender que de igual forma que Dios tiene una jerarquía, que nadie va por encima de él, la iglesia tiene que tener una jerarquía tanto espiritual como física. No pueden separar las dos. Tienen que existir las dos a la misma vez. Y en este caso tenemos una jerarquía. Sumo pontífice, el Padre, el Papa, la silla de Pedro, y los apóstoles, los obispos. Así de sencillo, así de sencillo. Y pues claramente sabemos que está apelando a un pensamiento protestante por el hecho de que aquí en la final vemos esto. ¿Qué de mí ahora? ¿Y qué de mí ahora? Mira, le respondo haciendo mías las palabras que se le acreditan a un sacerdote y monje católico romano del siglo XVI. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy. Que Dios me ayude. El problema con esto es que apelar a la conciencia es apelar a algo imperfecto. Solamente Dios es perfecto. Apelar a la conciencia es apelar a un pensamiento imperfecto que, aunque claro, Santo Tomás bien dice que la fe perfecciona la razón, definitivamente nunca vamos a llegar al plano existencial de Dios y su plan y su inteligencia y su conciencia. El ámbito terrenal tiene sus limitaciones. En sus limitaciones no vamos a nunca poder llegar a la perfección de la conciencia. Entonces, una conciencia humana es una conciencia que puede llegar, incluso los santos, a tener pensamientos erróneos y de pecado, lo cual quitar aquello que solo tenemos, que es la iglesia, de nuestro método de pensar, analizar y razonar, es quitar aquello que nos perfecciona la razón, lo cual nos quedamos solo con la razón, lo cual no nos va a dejar llegar a ese plano que tenemos que llegar, de entender cómo funciona Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a llegar a simplemente cambiando la estructura establecida por Dios, de Dios primero, luego yo, a luego yo, para entender a Dios. Eso no funciona así. Tenemos que entender que al final del día Dios estableció un orden, hay que seguir ese orden, nos guste o no, porque al final del día el que permite todo, el que decide todo, no somos nosotros, no es nuestra conciencia, es Dios y su iglesia, con su magisterio y su jerarquía, siendo el Papa como principal, el magisterio de los obispos y de todos los sacerdotes y todos los que lo componen, a dejarnos saber qué es lo que realmente Cristo quiere para su iglesia, tanto con la tradición
como con las escrituras. Porque sin eso no vamos a llegar a nada. Porque si no hay escrituras, o mejor dicho, no hay tradición, no hay estructura, no hay jerarquía, ¿a qué apelamos? Pues eventualmente apelamos a nuestra conciencia, lo cual es imperfecta. Y pues terminamos alejándonos de la iglesia, lo cual es algo muy, muy triste de Fernando Casanova. Como digo, es un puertorriqueño, es un compatriota. Me encantaría poder hablar con él, entenderlo, poder, si en algún momento, hablar con él frente a frente, o sea, por videollamada, lo que sea. Creo que él está viviendo aquí en Puerto Rico, yo también estoy viviendo aquí en Puerto Rico, o sea, sería excelente. Y pues nada, qué mejor que el diálogo, ¿no? El entendernos, hablarlo, rezar por él más que nada, rezar mucho por él, por el hecho de que lo necesita volver a la iglesia, no puede alejarse de ella, tiene que volver a estar bajo lo que viene siendo el Papa y toda su iglesia o su magisterio, que viene siendo la Iglesia Católica Romana, que es solamente romana por el hecho de que, como él dice, es la sede en Roma, lo cual es totalmente cierto. Y aunque no sea la más nueva, perdón, la que no sea la más vieja, puede ser la más nueva, pero ahí está el vicario de Cristo. Puede estar en Nueva York, puede estar en California, puede estar en Buenos Aires, puede estar en Ciudad de México, puede estar donde sea. Al final del día, donde está el vicario de Cristo, está Cristo. Eso es lo más importante. ¿Okay? Y pues nada, habiendo dicho eso, espero que les haya gustado el video. Creo que me fui un poquito del tiempo. Espero que les haya gustado, denle like, comenten, déjenme saber qué piensan del video, qué quisieran que toque acerca de este tema, que siga continuando con estos videos, a ver qué él más publica. Al parecer él va a dejarnos saber acerca de otras cosas. Y pues nada, si también tienen otros temas que quiere que toque, voy a tratar de seguir haciendo estos videos. Si no, pues me disculpo, es que pues tengo una vida ahora un poquito diferente, pues me estoy acostumbrado y estoy tratando de hacer todo a la vez, pero nada. Ahí seguimos, espero que tengan una linda noche, un lindo día, una linda tarde, donde sea que estén, espero que estén bien. Y pues nada, con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana o el próximo video. Que Dios los bendiga.